Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. También soy psicóloga y terapeuta holística. Me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación personal. ¿Ok? Para ustedes, hoy tengo dos canciones para esta lectura. Una de esas es ¿Quién te dijo eso? De Luis Fonsi. Y la segunda es Imagíname sin ti de Luis Fonsi también. ¿Ok? ¿Qué mensajes tiene esta persona especial para nosotros? Nos dice, quisiera tenerte cerca, quisiera decirte cómo me siento y que me digas cómo te sientes. Tengo problemas confiando en los otros. Siempre estaré agradecido por lo que haces por mí y tus palabras son un eco en mi corazón. ¿Ok? Con esos mensajes comenzamos la lectura y vamos a hablar un poquitito más desde el tarot. ¿Ok? Muchas gracias por estar acá. A quienes se van conectando en este momento a esta lectura en vivo. ¿Ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con la persona especial de Capricornio? Tenemos una de espadas ya de comienzo. Bien, tenemos una de espadas. Siento que particularmente nos habla de claridad mental. Esto significa que esta persona se puede estar dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Vamos a ver. La carta de la templanza al reverso, 8 de bastos. La carta del mundo y la carta del loco. Esta es una persona que quiere tener nuevos comienzos contigo. Está en las de espadas, ¿no? Claridad después de confusión posiblemente, falta de sanación o falta de balance, falta de entrega también siento, que pudo haber habido anteriormente con tu persona especial, ¿ok? Tenemos el 8 de bastos, esto significa acción rápida. Hasta incluso pudo haber terminado su situación, ¿no? Rápidamente, quizá inesperadamente. Pero con la carta del mundo tenemos que esto es parte o cierta parte de un ciclo. Hasta incluso puede haber cierta distancia entre ustedes, distancia física. Pero con la carta de el loco nos indican, especialmente cuando viene después del mundo, se cierra un ciclo y se abre uno nuevo. Nuevos comienzos tiene la tendencia esta lectura, ¿ok? Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Quédate aquí, vamos a analizar un poco tu energía, vamos a ver cómo estás tú. Muchas gracias, guías espirituales. Háblenme un poco de Capricornio. ¿Qué está pasando con Capricornio? Tenemos también la carta del mundo, la reina de pentáculos. Te veo un poco a la espera de algo. Bien, la carta del mundo. Siento que ambos se sienten realizados uno con el otro. Bien, es como si estuviéramos esperando que esta persona venga. Se siente como si tuvieras la sensación de que hay alguna oportunidad o alguna posibilidad perdida, ¿no? Se perdió una oportunidad aquí, hay un poco de sensación de pérdida. Sí te veo queriendo mirar hacia nuevos horizontes, pero con cierta incapacidad de cerrar este ciclo completamente, ¿ok? Es importante para ti, Capricornio, que trabajes en ti, reina de pentáculos, que te nutras a ti mismo, a ti misma, por sobre todas las cosas y veles por tu propia autenticidad. Sí veo la posibilidad de nuevos comienzos aquí con la carta del loco, pero vamos a ver bien si es que esto está bueno, si es que nos vale la pena, si es que ya es mejor cerrar el ciclo o qué pasa, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber de la persona especial de Capricornio? 10 de espadas al reverso. Siento que sí ha habido algún final anteriormente entre ustedes, ¿no? Es como esta carta nos dice lo peor ya ha sucedido y esta persona está comenzando a sanar de eso, ¿vale? Sí, caballero de copas, esta persona se está acercando para hacer una oferta de amor, ¿bien? Porque tampoco ha cerrado el ciclo contigo, tenemos la carta de la muerte al reverso. No, esta persona no quiere que las cosas se terminen, todo lo contrario. Con la carta del juicio tenemos intenciones de reconciliación, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que
todavía hay alguna especie de encrucijada en la que está tu persona especial. Bien, quizá va a querer revisar cómo estás tú, si es que aún estás interesado, interesada, antes de hacer este movimiento hacia esa reconciliación. ¿Ok? Vamos a ver un poco el resultado o posible resultado de esta lectura. ¿Ok? Quienes se van uniendo a este vivo, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar. En el chat pueden dejar sus preguntas de péndulo, ya que al final de la lectura estaré sorteando entre 2 personas a quien le estaré contestando sus preguntas de péndulo. Bien, así que a participar, no se lo pierdan. Pueden dejar sus preguntas de péndulo en el chat en vivo, quienes se vayan uniendo por el momento. Y si te lo perdiste, no te olvides de suscribirte, darle a la campanita para que no te pierdan las notificaciones de cuando voy a estar haciendo otro vivo. ¿Bien? Para el resultado de esta lectura, insisto, hay algo acá rápido, una llamada, un mensaje de texto. ¿Bien? También tenemos nuevamente la carta de la templanza. Esta persona siento que quiere sanar lo que hay entre ustedes. Pero ahora, somos nosotros quienes tenemos que evaluar si es que es lo mejor para nosotros o no. ¿Vale? Tenemos el 2 de fuego, o sea, el 2 de bastos también. Reina de agua. Bien, este 2 de bastos es muy particular en este tarot. Nos dice posiblemente nuevas personas o nuevas parejas. Para mí tiene que ver como con contratos, ¿no? Hacer un contrato entre 2 personas. Y en este caso una especie de contrato emocional, ¿no? De amor. Nos dice esta reina de agua. Las relaciones crecen a un nivel mayor. Confía en tu intuición y cuida a los demás, pero principalmente cuídate a ti mismo, ¿no? Creo que sí se te recomienda ir con cuidado con esta persona, Capricornio, ir lentamente, porque si bien quiere la reconciliación, viene con este caballero de copas a ofrecer su copa de amor, quiere nuevos comienzos, siento que todavía no está preparado o preparada para dar su 100%. ¿Ok? Entonces esto es algo que se tiene que ir trabajando en el tiempo, que tiene que observar, que tienes que observar tú detenidamente a esta persona antes de como llegar y volver a comprometerte en esto. ¿Ok? Pero sí vemos a esta persona con claridad, un poco más de claridad, un poco más de dirección con respecto a ti, queriendo nuevos comienzos contigo, pero todavía lo siento en esa especie de encrucijada. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Es tantear terreno, Capricornio. ¿Será que está Capricornio interesado todavía en mí? Y a ver cómo se mueve desde ahí, ¿ok? Pero sí, aquí hay una tendencia a la reconciliación definitivamente en esta lectura. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué necesitamos saber acerca de esta conexión? Bien. Tenemos la carta de factores religiosos. ¿Qué nos dice esto principalmente? Es que tienen formas distintas de hacer las cosas, formas distintas de hacer la vida, distintos traumas, que eso puede estar afectando la conexión, ¿no? Se sienten como que, como si las diferencias estuvieran ganando por sobre las cosas positivas entre ustedes. ¿Qué te invitan? Capricornio, deja ir el control y permite que las cosas fluyan entre ambos. Acá hay matrimonio. Si es que esta persona está tendiendo la unión, quizá estuvieron casados o hay o intenciones de, no necesariamente tiene que ser matrimonio, pero sí mayor compromiso. Y nos dice, sí, vale la pena esperar por esto. Sí siento que esta persona viene más madura, sí nos tenemos que asegurar de que esté listo para dar el paso o lista para dar ese paso de compromiso, ¿no? Pero siento que esta persona está teniendo la fe en que tú le estás esperando de una forma u otra, ¿bien? De que todavía existe la posibilidad. Es como si dijera, espero que todavía sientas, Capricornio, que valgo la pena, ¿bien? Nos dice, esta podría ser la persona indicada para ti y hay mucha pasión entre ustedes, ¿vale?
que sí, efectivamente, esta persona te ve como material de matrimonio. Bien, por eso nos hablan un poco de esa unión, nuevos comienzos, porque sí quiere volver a entablar conversaciones contigo y ver si es que esto puede ir algo mejor. Bien, pero sí siento y tienes que saber que quizá las cosas, Capricornio, no van a ir exactamente de la forma en la que tú lo puedes desear, ¿no? Quizá el compromiso no va a llegar inmediatamente, sino que es como realmente comenzar de cero. Bien, comenzar de cero. Vamos a mirar un poquitito más. Me gustaría saber, como siempre, si es que esta conexión es recomendable para ustedes. Dentro de las próximas semanas, pide ayuda a los demás. Esto significa, pide una lectura de tarot, pide terapia, pide ayuda a tus amigos, amigas, pedir consejos. Te dicen, no necesitas preocuparte. Capricornio, escucha tu intuición. Lo que les puede ayudar en esta situación sin duda es el perdón, mantener tu positividad. Hay algo que nos dice, espera, es como que este ciclo no está terminado, nos dicen los guías espirituales. Y luego nos dice un sí, puede haber algo interesante aquí para ti si es que tú sientes que estás en la posición de poder avanzar, ¿ok? Es importante poder darse el espacio de sanar, ¿ok? Muchas gracias a quienes se están conectando ahora y están participando del chat. Les mando un abrazo gigante. Ya me voy a conectar con ustedes porque ya vamos a ir viendo un poquitito más cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona especial de Capricornio hacia Capricornio, ¿ok? Bien, tenemos la carta de la luna. Veo cierta preocupación por parte de tu persona especial con esta carta de la luna. La carta de la templanza nuevamente nos sale al reverso. Siento que esta persona todavía está esperando o deseando que tú no hayas cerrado la página. Esta persona se arrepiente de muchas cosas que ha pasado entre ustedes con este 5 de copas. Se arrepiente de haber perdido lo que se perdió contigo, ¿ok? Sí veo que todavía existe una posibilidad aquí, ¿no? Que todavía está esperando como que mágicamente se arregle la situación, que se sane todo esto con este 3 de espadas al reverso. Si bien aún no vemos acción específica, eso. Nuevamente con la carta del loco. Nuevamente con esa carta del loco. También es como, veo que para algunos de ustedes esta persona puede estar intentando hacer su vida sin ustedes, pero realmente no le está resultando tan bien como quería. Esa es una energía que hemos tenido durante este tiempo. Se han repetido un poco las energías, parece que están fuertes. Piensa mucho en ti, hasta incluso con angustia. Siente que podría perderte. Entonces viene con una oportunidad, ¿no? Viene con una oferta. Este as de pentáculos. Pero si esta oferta se mueve lento, es importante que nosotros vayamos lento también. Que podamos escuchar, que podamos mirar a esta persona, observarla con ese pensamiento crítico. Bueno, realmente esta vez sí va a ser capaz de entregarme lo que estoy buscando o lo que se necesita en una conexión, realmente está con la disposición a trabajarlo o me quiere de vuelta porque sí, ¿no? Eso es lo que nos tenemos que asegurar con esta persona en las conversaciones que tenemos, ¿no? Bien, sí, se ve esta oferta de oportunidad, esa oferta que quiere hacer hacia ti, pero sí la veo un poco demoroso, ¿bien? Así que es como que no quiere echarlo a perder tampoco y quizá por eso se está demorando, pero piensa en ti, sí viene con esa oferta, tiene miedo, sí, tiene sus miedos, es como si sus propios demonios internos estuvieran ahí acechándoles un poco, pero la lectura nos dice, ¿no? Bueno,
vale la pena esperarlo, quizás sí, solamente si es que así tú lo sientes, ¿no? Si es que tú sientes que realmente hay algo aquí para ti y que esto sí se puede recuperar, pero sí yo te voy a anunciar, ojo crítico, que te lo tomes con lentitud, cuidado, que no lleguemos a invertirnos emocionalmente en esta persona tan rápido, ¿ok? Sino que me indica mucho que es un proceso que se tiene que vivir para que puedan recuperar esto, eh, si es que así tú lo quieres, ¿ok? No puede volver esta persona directamente a cómo estaban las cosas antes. ¿Por qué? Porque si no, el cambio que hace esta persona le va a durar 5 minutos y listo, ¿no? Entonces tú tienes que cuidar ese aspecto de tu corazoncito, no te sobreentregues, ¿no? Sino que permítete irte con cuidado, lentitud, ¿ok? Vamos a darte un último consejo y luego nos vamos a ir a las preguntas del chat. Así que quienes todavía quieren participar del sorteo, le voy a estar contestando sus preguntas de péndulo a 2 personas a quienes quieran participar. Así que las pueden dejar todavía, así que anímense a participar, ¿ok? Cuando tú sabes quién eres, ya no te puedes traicionar a ti mismo. Y esto tiene que ver cierta importancia con el tema de los estándares. Cuando yo ya sé qué es lo que quiero en una relación, cuando yo ya sé qué es lo que necesito, lo que quiero, lo que no quiero, ya dejo de tomar decisiones porque hoy la otra persona me gusta y yo le voy a aceptar lo que sea que haga. Bien, entonces ojo particularmente con eso. Entonces sigue trabajando en ti, reconociéndote a ti mismo, a ti misma, saber qué es lo que quieres para que no aceptes o no te veas a ti mismo o a ti misma aceptando menos de lo que te mereces. ¿Ok? Vamos a dar algunos dijes para ustedes. Bien. Tenemos el pajarito, esto siempre suele ser buen augurio y este es un picaflor en particular y lo que tienen los picaflores en particular es su capacidad de ser flexibles, saber cuándo moverse hacia adelante, saber cuándo retirarse, moverse hacia atrás, cuándo moverse hacia arriba, cuándo moverse hacia abajo, ¿no? Entonces, esa plenitud que te da la paz te ayuda a observar bien y darte cuenta, ¿no? Cuándo entrar o cuándo retirarme de ciertas situaciones, ¿ok? También tenemos el tigre, y este tigre nos habla de cuidar tu espacio, bien, de cuidarte a ti, protección. Tenemos el planeta, muchas veces este planeta me habla de conexiones espirituales, bien, pero nuevamente tenemos otro dije que me habla de protegerte a ti, proteger tu espacio, ¿no? Y esa es la avispa o la abeja, no sé muy bien qué es, pero siento yo que nos habla de protegernos y proteger lo que tú has construido para ti durante este periodo, que no, que cuando vuelva esta persona no lleguemos y caigamos a sus brazos así, tal cual, la vida no es una película, pero sí que podamos observar, mirar, hay algo aquí con una especie de estrategia, entonces que no nos consuma la emocionalidad y que podamos observar y poder reconocer si es que realmente queremos estar aquí o nos retiramos de la situación o qué pasa. ¿Bien? Esos son los mensajes que tengo para la lectura de Capricornio. Muchísimas gracias chicos y chicas por estar acá. Y ahora vamos a pasar al chat destacado de quienes estén participando ahora. A quienes quieran participar todavía alcanzan. Pueden dejar su pregunta de péndulo, que es de respuesta sí o no. Y voy a elegir a 2 ganadores para responder su pregunta de péndulo aquí durante el vivo. ¿Bien? Así que voy a retroceder un poquitito para mirar los mensajes desde el inicio y voy a ser guiada intuitivamente por mis guías espirituales para responder sus preguntas, ¿ok? Ok, Diana, ¿qué tal? Bienvenida. También tenemos a Belén, muchas gracias por estar aquí. Priscila dice, llegué justo a tiempo divino, bienvenida, un abrazo para ti. Tatiana, muchos cariños. Y vamos a ver entre ustedes ¿no? Las preguntas que han dejado, a quienes le vamos a estar sorteando estas preguntas, o a quién le vamos a estar respondiendo la pregunta, ¿ok? Vamos a ver.
Mm. Vamos a ir con Tatiana primero. Tatiana dice, yo quiero saber si voy a viajar este mes. Vamos a ver. Muchas gracias, guías espirituales. Quienes me conocen saben que yo no realizo realmente lecturas predictivas. ¿Por qué? Porque el futuro depende de nosotros y nuestras decisiones, ¿ok? Esto no es estático, sino que se va moviendo la energía, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Tatiana hoy? ¿Es posible que viaje este mes? Bien. Tatiana, el péndulo nos dice que no por ahora, pero vamos a ver un poco el tarot para observar si nos dan cierta recomendación para que esa manifestación cambie si es que tú quieres realmente emprender este viaje, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Tatiana hoy? Bien, tenemos el sol, el 7 de oros, el loco, el rey de oros y el as de bastos. Ok. Yo siento que quizá ahora no, Tatiana, pero quizá un poco más adelante sí. Te veo aquí esperando y posiblemente nos piden esperar un poquitito más por, por cosas de tiempo divino, ¿no? Entonces tenemos la carta del loco. La carta del loco también nos habla de viajes, por eso siento que todavía es posible, pero siento que por algún motivo la manifestación no se está dando ahora. No sé si es que tendrá que ver con temas de dinero o temas de trabajo particularmente, pero si te piden ser un poco más estratégica con respecto a este viaje que quieres emprender, siento que te puede ir muy bien en ese viaje con la carta del sol, pero todavía me indican que es bueno esperar un rato, ¿no? Tener claridad. Me habla mucho también de tener recursos, no sé si es que eso resonará contigo, algo con trabajo o dinero, eh, que todavía está un poco retenido. Así que paciencia con eso, pero sí, efectivamente es viable este viaje, ¿ok? Voy a guardar las cartas y vamos a ver a quién le vamos a aprender a quién le vamos a responder la próxima pregunta de péndulo. Todavía pueden participar, si es que se animan, si es que no quieren participar ahora, quieren participar después, se suscriben al canal. Ahí está, Tatiana dice por cuestiones de clima, claro, por cosas, por temas materiales, pero paciencia, que quizá es mucho mejor que lo hagas más adelante cuando el clima esté mejor. Así que no te preocupes porque ese viaje sí se ve viable, pero por algo nos decían no se está dando por ahora, por alguna razón. Quizás es que vas con mejor clima, lo vas a pasar mejor también, ¿ok? Vale, vamos. A ver sus preguntas, deme un segundo para poder leer sus preguntas y ver a quién me están guiando a contestar, ¿no? Bien, Diana dice, debo contestar la llamada de Henry de Cáncer. Vamos a ver si es que eso es conveniente para ti, en este sentido, ¿ok? Nos dice, debo contestar la llamada de Henry de Cáncer. Vamos a intentar descifrar qué quiere también, ¿ok? Por lo menos por ahora el péndulo nos dice que no, especialmente si ya estás intentando sanar esto y seguir tu vida hacia adelante. Por lo menos por ahora el péndulo nos recomienda que no, pero vamos a ver por qué. Quizá no ahora, más adelante, ¿no? Si es que, especialmente si es que tú no te sientes lista para tener esa llamada. Quizás esta persona quiere volver, ¿no? Pero quizá todavía esos cambios no son muy sólidos, como estuvimos hablando durante esa lectura. Quizás necesitas un poco más de tiempo, ¿ok? Para dar ese paso de madurez, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué está pasando con Henry y Diana? De una carta, por favor.
tenemos la carta de la templanza. Ok. Mira. Tenemos muchas arcanas mayores, lo que me sorprende. Bien. Sí tenemos una sanación. Sí tenemos nuevamente, como igual nos salió la lectura, esta persona está como en una especie de encrucijada. Pero ojo, sí te voy a dar la advertencia, Diana, con su toxicidad. También me parece muy curioso, tenemos al emperador al reverso y la sacerdotisa al reverso. Conéctate con tu intuición antes de contestar esa llamada. Creo que necesitas tu claridad acerca de lo que realmente quieres con esta persona o no. Si es que realmente te sirve, entonces medítalo bastante. Y si sientes que es positivo para ti, bueno, da el paso. Pero si es que no sientes que es positivo para ti, porque yo sí en este emperador al reverso veo toxicidad, ¿ok? Veo cosas que no andan muy bien. Entonces... pueden volver a recaer en lo mismo. Pero la carta de la justicia nos dice que sí, eventualmente aquí hay justicia divina y que quizá más adelante las cosas sí pueden mejorar entre ustedes. Pero sí siento que mientras él esté con el emperador al reverso y la sacerdotisa al reverso, creo que es importante que puedas evaluar bien sus intenciones, ¿ok? No vaya a ser que se va a acercar a ti porque tenga intenciones de cualquier otra cosa contigo que no sea lo que tú estás buscando. Entonces, ten claridad de qué es lo que tú estás buscando con esta persona antes de siquiera entrar en contacto con él, porque veo que quizá ustedes pueden tener intenciones distintas, ¿ok? Entonces, sí, es importante que tú sanes, que tú tengas esa claridad y, y veles por tu propio bienestar, ¿ok, Diana? Esos serían los mensajes que tengo hoy para ti y para ustedes en general, Capricornio. Si les gustaría o quieren participar en el próximo vivo, bienvenidos, bienvenidas. Para que no se lo pierdan y puedan participar de este sorteo, deben suscribirse al canal, darle a la campanita. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos a ver pronto en nuevas lecturas, así que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste. Un abrazo a todos quienes están aquí, que tengan un maravilloso día. A todos los que están participando en el chat destacado, les mando un abrazo desde el alma.